Una mañana de octubre de 2022, los vecinos de una tranquila calle residencial de Moscú notaron algo inusual frente a uno de los apartamentos. La puerta estaba abierta. Llevaba así desde la noche anterior. Cuando finalmente alguien llamó a la policía y los agentes entraron, encontraron a una mujer de mediana edad tendida en el suelo. Estaba muerta. No había señales de entrada forzada, no había signos obvios de lucha. Todo en el apartamento parecía perfectamente ordenado, casi demasiado ordenado para una escena donde alguien había muerto. La víctima era Irina Rudenko, de 54 años, profesora universitaria, madre, una mujer que sus colegas describían como brillante, exigente y profundamente dedicada a su trabajo. Los investigadores tardarían meses en entender completamente lo que había ocurrido en ese apartamento. Y cuando lo entendieran, lo que encontrarían no sería solo un crimen. Sería la historia de una obsesión que había crecido durante años dentro de las paredes de una institución académica, alimentada por el resentimiento, la humillación y una frialdad calculadora que dejó a todos los que conocían al responsable completamente incapaces de reconocerlo en lo que había hecho. Irina Rudenko había dedicado su vida a la academia. Llevaba más de 20 años enseñando en la misma Universidad de Moscú, donde con el tiempo había ascendido hasta convertirse en jefa de departamento, una posición que en el mundo académico ruso conlleva tanto autoridad real como una cantidad considerable de poder sobre las carreras de las personas que trabajan bajo su supervisión. Sus colegas la describían de maneras que a veces parecían contradictorias. Era generosa con su tiempo cuando veía potencial genuino en un estudiante. Era implacable cuando detectaba mediocridad o deshonestidad académica. Tenía estándares altos y no los bajaba para nadie, independientemente de las circunstancias personales que alguien pudiera presentar como explicación de un trabajo deficiente. Esa combinación de rigor y autoridad la hacía admirada por algunos y profundamente resentida por otros. Uno de esos otros era un hombre llamado Oleg Serdiuk. Serdiuk tenía 34 años en el momento de la muerte de Irina. Era estudiante de posgrado en el departamento que ella dirigía, lo que lo ponía directamente bajo su supervisión académica y bajo su poder de evaluación. Era también, según las personas que lo conocían, alguien que había construido su identidad alrededor de la idea de ser más inteligente que las personas a su alrededor, más capaz, más destinado al éxito que la mayoría. El problema era que Irina Rudenko no compartía esa evaluación. Durante años, había rechazado repetidamente el trabajo de Serdiuk. Sus tesis, sus artículos, sus investigaciones, todas habían sido devueltas con correcciones que él interpretaba no como crítica constructiva, sino como humillación deliberada. Cada rechazo era para él una afrenta personal. Cada evaluación negativa era una declaración de que la mujer que tenía poder sobre su carrera había decidido destruirla. Esa narrativa, la de Irina como enemiga activa y deliberada de su éxito, fue creciendo en la mente de Serdiuk durante años. Las personas cercanas a él notaban que hablaba de su supervisora con una intensidad que iba mucho más allá del descontento normal de un estudiante frustrado con su director académico. Era personal, era visceral, era el tipo de odio que se construye no en una confrontación, sino en silencio, acumulándose con cada rechazo, con cada corrección, con cada momento en que la realidad de su situación académica chocaba contra la imagen que tenía de sí mismo. La noche del crimen, Serdiuk llegó al apartamento de Irina con una botella de vino. La versión que daría después a los investigadores era que había ido a verla para hablar sobre su situación académica, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo que le permitiera avanzar en su programa de posgrado. La botella de vino era, según él,
simplemente un gesto de buena voluntad. Lo que realmente llevaba en esa botella era otra cosa. El vino estaba mezclado con una dosis de benzodiazepinas, medicamentos sedantes que en las cantidades que Serdiuk había añadido eran suficientes para incapacitar a una persona adulta en cuestión de minutos. Irina bebió. No tenía ninguna razón para sospechar que la bebida que su estudiante le había traído era algo diferente a lo que parecía. Cuando el sedante hizo efecto y Irina perdió la consciencia, Serdiuk actuó. La estranguló. Luego pasó tiempo ordenando el apartamento, asegurándose de que no hubiera señales visibles de lucha, de que la escena tuviera el aspecto de algo diferente a lo que era. Dejó el cuerpo en el suelo, cerró la puerta al salir y se fue. La puerta, sin embargo, no quedó completamente cerrada, y fue esa pequeña imprecisión, esa puerta que no terminó de cerrarse del todo, la que al día siguiente alertó a los vecinos y llevó a la policía al apartamento. La investigación inicial se centró en el círculo cercano de Irina, como ocurre en prácticamente todos los casos de homicidio. Los detectives entrevistaron a colegas, a familiares, a personas que habían tenido contacto con ella en los días anteriores a su muerte. El nombre de Serdiuk apareció relativamente rápido. No porque hubiera evidencia directa en ese momento que lo conectara con el crimen, sino porque varios colegas mencionaron de manera independiente que la relación entre él e Irina había sido notoriamente tensa durante años. Que él hablaba de ella con una hostilidad que resultaba llamativa, incluso en el contexto de las rivalidades y resentimientos normales de cualquier departamento académico. Cuando los investigadores lo llamaron a declarar, Serdiuk se presentó con la tranquilidad de alguien que había pensado cuidadosamente en cómo manejar esa conversación. Reconoció que había tenido una relación difícil con Irina. Reconoció que habían tenido desacuerdos sobre su trabajo académico, pero negó haber estado en su apartamento la noche de su muerte. Los investigadores no le creyeron, no inmediatamente y no sin razón. El análisis toxicológico del cuerpo de Irina había revelado la presencia de benzodiazepinas en su sistema, lo que eliminaba de inmediato la posibilidad de una muerte natural o de un accidente. Alguien le había dado esos medicamentos, y alguien con acceso a su apartamento esa noche tenía que saber que ella los había ingerido. La búsqueda de evidencia física llevó a los investigadores al entorno de Serdiuk. Encontraron registros de compras de benzodiazepinas. Encontraron comunicaciones que documentaban la intensidad de su resentimiento hacia Irina. Y encontraron algo que en los casos de homicidio a menudo resulta ser más revelador que cualquier evidencia física. Un patrón de comportamiento antes y después del crimen que era difícil de explicar de cualquier manera que no fuera culpabilidad. Oleg Serdiuk fue arrestado varios meses después de la muerte de Irina Rudenko. En el momento de su arresto, siguió manteniendo su inocencia. Pero la evidencia acumulada por los investigadores, el toxicológico, los registros de compras, las comunicaciones, el testimonio de personas que habían escuchado sus expresiones de odio hacia Irina durante años, construía un caso que era muy difícil de desmantelar. El juicio comenzó en 2023 y duró varios meses. Lo que emergió durante ese proceso fue un retrato de una mente que había pasado años construyendo una narrativa de victimización en torno a una mujer que simplemente había hecho su trabajo con los estándares que consideraba correctos. Cada corrección que Irina había hecho al trabajo de Serdiuk, cada rechazo, cada evaluación negativa, había sido procesada por él no como información sobre la calidad de su trabajo, sino como evidencia de una persecución personal. Esa distorsión cognitiva, la incapacidad de separar la crítica académica del ataque personal, había creado las condiciones para algo que ninguno de sus colegas, ninguno de sus compañeros de posgrado, ninguna de las personas que lo conocían en su vida cotidiana había podido predecir. El juicio de Oleg Serdiuk no fue un proceso sencillo.
Su defensa intentó construir una narrativa alternativa que desafiaba cada elemento de la acusación. Argumentaron que la presencia de benzodiazepinas en el cuerpo de Irina podía tener explicaciones médicas independientes de cualquier acción de Serdiuk. Argumentaron que la hostilidad documentada que él sentía hacia su supervisora era un estado emocional comprensible, dado el contexto de una relación académica prolongada y conflictiva, no evidencia de intención criminal. Argumentaron que la ausencia de su ADN en la escena del crimen, o al menos la ausencia de evidencia forense directa que lo colocara físicamente en el apartamento de Irina esa noche, debería generar duda razonable suficiente para una absolución. Era una defensa técnicamente coherente en varios de sus puntos. Los buenos abogados defensores siempre encuentran los bordes donde la evidencia circunstancial deja espacio para la interpretación alternativa. Pero había elementos del caso que eran muy difíciles de desviar. El primero era el patrón de compras. Los registros mostraban que Serdiuk había adquirido benzodiazepinas en los días anteriores a la muerte de Irina. No había ninguna prescripción médica que justificara esa compra. No había ninguna explicación alternativa que sus abogados pudieran ofrecer que sonara remotamente plausible. El segundo era el testimonio acumulado de personas que durante años habían escuchado a Serdiuk hablar de Irina con una intensidad que iba mucho más allá del descontento académico normal. Colegas, compañeros de posgrado, personas que habían compartido espacios con él en la universidad y que habían notado que sus expresiones sobre Irina no eran las de alguien frustrado con un sistema burocrático, sino las de alguien que había personalizado profundamente cada interacción con ella y la había convertido en el centro de una narrativa de injusticia que lo consumía. El tercero era algo más sutil, pero igualmente poderoso: la secuencia de comportamientos documentados en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Irina. Serdiuk había intentado establecer coartadas. Había contactado a personas de su entorno en momentos y de maneras que resultaban inusuales en retrospectiva. Había hecho preguntas sobre el estado de la investigación que una persona inocente raramente haría con esa frecuencia y esa especificidad. Ninguno de esos elementos era suficiente por sí solo. Juntos formaban el tipo de cuadro que los fiscales rusos presentaron ante el tribunal con la confianza de quienes saben que el patrón es más elocuente que cualquier pieza individual de evidencia. Lo que más llamó la atención de quienes siguieron el juicio no fue la evidencia en sí, sino lo que el proceso reveló sobre la psicología de Serdiuk. A lo largo de las semanas de testimonio, emergió una imagen de un hombre que había vivido durante años en una realidad paralela, donde Irina Rudenko era una figura activamente maliciosa, cuyo propósito era destruir su carrera. Cada decisión académica que ella había tomado, cada evaluación negativa, cada rechazo de sus trabajos, había sido procesada por él a través de ese filtro. No había espacio en su interpretación para la posibilidad de que el trabajo que presentaba simplemente no alcanzara los estándares que ella aplicaba a todos sus estudiantes de manera consistente. Sus compañeros de posgrado que testificaron describieron conversaciones en las que Serdiuk hablaba de Irina con un nivel de detalle y una carga emocional que resultaba desconcertante. No era el tipo de queja que cualquier estudiante puede tener sobre un supervisor exigente. Era algo más específico y más oscuro. Era el relato de alguien que había construido una historia donde él era el protagonista de una injusticia deliberada y donde Irina era el obstáculo que se interponía entre él y el éxito que sentía que le correspondía. Esa narrativa, construida durante años, era lo que los fiscales argumentaron había creado las condiciones para el crimen. No fue una decisión impulsiva tomada en un momento de rabia. Fue la conclusión de un proceso largo de escalada interior. El punto final de una historia que Serdiuk había estado contándose a sí mismo durante tanto tiempo, que eventualmente dejó de ser una narrativa y se convirtió en una justificación. El tribunal lo encontró culpable.
La sentencia fue de 16 años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen estricto. Para los colegas de Irina que habían seguido el juicio, el veredicto trajo una confirmación que de alguna manera no aliviaba nada. Sabían desde el principio que había sido él. Lo habían intuido desde los primeros días de la investigación. Ver esa intuición confirmada por un tribunal no devolvía a Irina ni respondía a la pregunta que más les pesaba. Había habido señales que podrían haber visto antes. Había momentos en que alguien podría haber intervenido y cambiado el curso de lo que ocurrió. La respuesta honesta era que sí y que no al mismo tiempo. Las señales estaban ahí en retrospectiva. La intensidad del resentimiento de Serdiuk no era invisible. Había personas que lo habían notado y que en algún momento habían pensado que era preocupante. Pero hay una distancia enorme entre reconocer que alguien tiene un problema serio con su supervisor y anticipar que ese problema podría escalar hasta el punto que escaló. La mayoría de las personas que cargan con resentimientos intensos no actúan sobre ellos de esta manera. La excepción es tan rara que anticiparla requeriría un nivel de vigilancia que ningún entorno laboral o académico puede mantener de manera realista. La historia de Irina Rudenko y Oleg Serdiuk es en cierto sentido la historia de un fracaso de la imaginación. No el fracaso de imaginar que Serdiuk era peligroso, aunque eso también ocurrió, sino el fracaso más fundamental de imaginar que la brecha entre cómo alguien se ve a sí mismo y cómo el mundo lo evalúa puede crecer hasta convertirse en algo que destruye vidas. Serdiuk no era una persona sin inteligencia ni sin capacidades. Era un hombre que había llegado a un programa de posgrado en una universidad competitiva, que había pasado años construyendo una carrera académica, que tenía relaciones y una vida que desde afuera parecía completamente normal. Lo que tenía también era una incapacidad fundamental para aceptar que sus evaluaciones de sí mismo no coincidían con las evaluaciones que los demás hacían de su trabajo. Esa incapacidad, alimentada durante años por cada rechazo que interpretaba como persecución, fue lo que eventualmente lo llevó al apartamento de Irina con una botella de vino envenenado. Para Irina, que simplemente había hecho su trabajo con los estándares que consideraba correctos, ese proceso fue indisible. Ella no sabía que cada corrección que hacía al trabajo de su estudiante era procesada por él como un acto de guerra. No podía saberlo, porque nadie se lo había dicho con suficiente claridad, y porque la idea de que evaluar académicamente a alguien pudiera generar ese nivel de respuesta está fuera del espacio de posibilidades que la mayoría de las personas consideran cuando hacen su trabajo. Murió sin saberlo. En el mundo académico ruso y más allá de él, el caso generó una conversación sobre los mecanismos de supervisión en los programas de posgrado y sobre la manera en que las instituciones manejan las relaciones conflictivas entre estudiantes y supervisores. No es una conversación simple. Los programas de posgrado dependen de relaciones de supervisión que por su naturaleza son asimétricas. Una persona tiene poder sobre la evaluación y la carrera de la otra. Esa asimetría puede generar resentimiento incluso en circunstancias relativamente normales. El desafío es distinguir entre el resentimiento, que es una respuesta comprensible a las frustraciones del proceso académico, y el resentimiento que está escalando hacia algo más peligroso. No hay una respuesta institucional perfecta para ese desafío. Pero el caso de Serdiuk mostró con dolorosa claridad que ignorar las señales de que una relación de supervisión se ha deteriorado hasta un punto patológico tiene consecuencias que van mucho más allá de los resultados académicos de un estudiante insatisfecho. Irina Rudenko tenía 54 años cuando murió. Había pasado más de 2 décadas construyendo un departamento académico, formando a generaciones de estudiantes,
aplicando estándares que creía que servían a la calidad del conocimiento que su institución producía. Murió por hacer exactamente eso. Oleg Serdiuk cumplirá 16 años en una colonia penitenciaria de régimen estricto. Tendrá 50 años cuando salga, si cumple la sentencia completa. El departamento que Irina dirigía seguirá funcionando sin ella. Y en algún lugar de Moscú, los estudiantes de posgrado que conocieron a ambos seguirán recordando las conversaciones en las que Serdiuk hablaba de su supervisora con esa intensidad particular que ahora, en retrospectiva, resulta imposible de recordar de la misma manera. Entonces intervino el segundo hombre y no le permitió disparar de nuevo. Su comportamiento resultaba contradictorio desde cualquier ángulo. Antes de ese encuentro, había amenazado a Dmitri. Había llegado junto a Evgeny armado y había participado en la conversación que sirvió para atraer a la víctima al patio. Más tarde sería acusado de complicidad en el asesinato, pero en el momento del ataque fue él quien detuvo a Evgeny y le impidió seguir disparando. Dmitri, gravemente herido, cayó al suelo pero seguía vivo. Comenzó a arrastrarse alejándose de Evgeny, intentando ponerse a cubierto detrás de los coches aparcados. Incluso después de recibir 2 impactos, continuó moviéndose, luchando hasta el último momento por salir de la línea de fuego. Los testigos que presenciaron el ataque llamaron a una ambulancia de inmediato. Cuando los médicos llegaron al patio de la calle Bolotnikova, Dmitri todavía estaba vivo. Lo trasladaron a la ambulancia con urgencia. Durante ese proceso siguió consciente y llegó a levantar el brazo. A pesar de 2 heridas de bala graves y una pérdida de sangre severa, su cuerpo seguía resistiendo. En el hospital fue trasladado directamente a cuidados intensivos. Los médicos lucharon durante horas para salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. La mañana del 7 de mayo, Dmitri Isaev murió. Tenía 35 años. Después de su muerte, Victoria escribió en redes sociales con palabras que reflejaban la magnitud de lo que había perdido. Lo describió como su rayo de luz, el mejor hombre de su vida, y dijo que todavía no podía creer lo que había ocurrido. La noticia llegó rápidamente al club deportivo Logovo Sveria, donde Dmitri entrenaba y enseñaba. El club publicó un breve comunicado de luto que decía simplemente: esta noche falleció trágicamente Dmitri Isaev, nuestro entrenador, atleta y compañero. Para el equipo del club fue una pérdida profundamente personal. Mientras los médicos luchaban por la vida de Dmitri, Yevgeny no permaneció en el lugar ni intentó ayudarlo. Inmediatamente después de los disparos subió a su coche, abandonó Kaluga y condujo en dirección a la región de Briansk. La policía recibió información sobre el vehículo y lo localizó en territorio de Briansk ese mismo día. Cuando intentaron detenerlo, Yevgeny abandonó el coche y huyó hacia un bosque. No logró escapar. Los agentes lo capturaron y lo trasladaron de vuelta a Kaluga. El representante oficial del Ministerio del Interior señaló que en el momento de la detención Yevgeny presentaba signos de intoxicación alcohólica. Más tarde reconoció que había sido él quien disparó a Dmitri y lo explicó con una sola palabra: celos. Victoria lo había dejado y había comenzado una relación con otro hombre, algo con lo que Yevgeny nunca había podido reconciliarse. Pero llamar a lo ocurrido un estallido emocional repentino sería inexacto. Yevgeny había llegado a ese encuentro con una carabina que ya estaba en su coche. Había esperado el momento, había sacado el arma y había abierto fuego. Esos hechos apuntan en una sola dirección. El asesinato estaba planificado con antelación. En el tribunal, Yevgeny apareció ante los periodistas cubriéndose la cara y negándose a responder preguntas. Pero dentro de la sala reconoció plenamente su culpabilidad y dijo que se arrepentía. También pidió a su abogado que contactara a su madre y añadió algo que llamó la atención de todos los presentes. Dijo que quería ser enviado a participar en la operación militar especial. La defensa solicitó que no fuera detenido preventivamente y propuso arresto domiciliario.
El tribunal rechazó esa petición. Yevgeny Rodin fue arrestado durante 2 meses y enviado a prisión preventiva. El caso fue iniciado bajo el artículo 105, primera parte, del Código Penal de la Federación Rusa, que establece penas de hasta 15 años de prisión por homicidio doloso. Poco después fue detenido también el segundo participante del encuentro nocturno, acusado de amenazas de muerte y complicidad. Los investigadores concluyeron que había ayudado a Yevgeny a organizar la reunión y a atraer a Dmitri hasta el patio. De ese modo, 2 personas quedaron imputadas por la muerte de un hombre que apenas un mes antes no las conocía de nada. A julio de 2026, el proceso judicial sigue abierto. No existe sentencia firme. Evgeny Rodin permanece bajo custodia mientras la investigación continúa reconstruyendo todas las circunstancias del crimen y determinando el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Pero para Victoria y para el equipo de Logovo-Esberia, ninguna sentencia futura cambiará lo esencial. Dmitri ya no está. El velatorio de Dmitri Zaev fue fijado para el 10 de mayo. A la 1 de la tarde fue despedido en la Catedral de la Santísima Trinidad de Kaluga y posteriormente enterrado en el cementerio de Rozdestveno. Para la comunidad deportiva, su muerte fue un golpe devastador. La gente lo conocía como un atleta fuerte que seguía compitiendo, que entrenaba a otros, que hacía planes para la siguiente competición. Nadie esperaba que a los 35 años su fotografía apareciera en el club en blanco y negro. Una de sus conocidas recordó cómo entraba al gimnasio con una sonrisa y preguntaba: ¿Hoy grabamos contenido? Esa frase se convirtió en uno de los últimos recuerdos que la gente guardaba de él. Bajo las publicaciones del club aparecieron cientos de comentarios. Las personas escribían sobre sus entrenamientos, sus bromas, su manera de apoyar a quienes estaban a punto de rendirse. El mundo del deporte funcional perdió a un atleta en activo, a un entrenador y a una persona que podría haber seguido compitiendo y formando a otros durante muchos años más. Pero lo más pesado de toda esta historia es la velocidad con que cambió su vida. Dmitri llevaba apenas un mes saliendo con Victoria. Hacía muy poco, eso era simplemente el comienzo de una relación entre 2 personas del mundo del deporte. Iban a citas, aparecían juntos, apenas empezaban a conocerse. Probablemente él todavía no alcanzaba a comprender del todo el peso del pasado que cargaba esa chica. En pocas semanas, un romance nuevo se convirtió en una serie de amenazas y encuentros con personas que él ni siquiera conocía antes. Y terminó en una conversación nocturna de la que Dmitri ya no volvió a casa.